Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a analizar entonces el ciclo celular y la mitosis. Entonces, para comenzar, estas primeras imágenes nos ilustran a través de microscopía de fluorescencia cómo ocurre este fenómeno. Aquí podemos ver representadas a ambos lados distintas etapas de la fase de mitosis. ¿Ok? Sin embargo, nosotros antes de analizar la mitosis, vamos a partir por explicar lo que es el ciclo celular. Y el ciclo celular son el conjunto de etapas por las que atraviesa una célula eucarionte a lo largo de su vida. Entonces comenzamos con esto. Bueno, el ciclo celular lo podemos dividir inicialmente en dos grandes fases, lo que vamos a llamar la interfase y luego la fase de división o también llamada fase M. La interfase es un periodo de reposo reproductivo. ¿Qué significa esto? Es un intervalo de tiempo durante el cual la célula no se divide y que además se subdivide en las siguientes etapas, G1, S y G2. Este periodo de reposo reproductivo no hay que confundirlo con una etapa en que no ocurre nada en la célula. De hecho, es uno de los momentos en que la célula es más activa desde el punto de vista transcripcional. ¿Ok? Entonces, si partimos con esta interfase, entonces, durante este periodo de reposo, vemos el núcleo perfectamente constituido. Y es una fase en que hay una activa síntesis de ARN y proteínas. Y por lo tanto, los organelos se están dividiendo, la célula está funcionando y crece. Gran parte de la vida de ciertas células transcurre durante la fase G1. Luego tenemos la fase S. La fase S es la etapa en que se produce la replicación semiconservativa del ADN. Luego tenemos la fase G2. En la fase G2 también hay una activa síntesis de ARN y proteínas y hacia el final de esta etapa se van a sintetizar las proteínas necesarias para la mitosis o para la meiosis, según sea el tipo de división celular y el tipo de célula en que esto transcurre. Luego tenemos la fase M o fase de división celular que puede ser mitosis o meiosis. ¿Ok? La célula eucarionte, recordemos que solamente presentan estas dos formas de división celular y si hablamos de mitosis, esta a su vez va a tener una serie de subetapas. Ahora bien, entre la fase S y G2, un evento importante también para entender la mitosis es que se va a producir la división de el centrosoma. Se va a duplicar el centrosoma y si hay centriolos, en el caso de una célula animal, se van a duplicar estos centriolos. ¿Ok? Entonces esto va a ocurrir en la transición entre la fase S y G2 aproximadamente. Ahora bien, lo que podemos ver en esta imagen inferior es la representación de lo mismo que está acá, pero en una secuencia más bien lineal. Entonces vamos a ver que aquí tenemos la célula en etapa de G1, durante la fase S, que es donde se replica el ADN. Eso, si tuviéramos que verlo a nivel de cromosomas, sería la diferencia entre tener cromosomas simples, es decir, compuestos por una cromatida, y cromosomas duplicados. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando hablamos de un cromosoma duplicado que está formado por dos cromátidas, cada cromatida representa una molécula de ADN. Y como al final de la fase S se ha replicado todo el ADN, cuando esta cromatina se condensa y dé origen a los cromosomas, vamos a ver que los cromosomas efectivamente son cromosomas duplicados, es decir, formados por dos cromátidos. Por eso, entonces, en la fase de división celular, cuando se comienza a condensar la cromatina y se visualizan los cromosomas, los vamos a ver como
cromosomas duplicados, es decir, formados por dos cromátidas y no como cromosomas simples que serían formados por una sola cromática. Las fases de mitosis, que es una de las formas de división celular, a su vez se divide en las siguientes subetapas: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Dentro de la mitosis, hacia el final también va a ocurrir un fenómeno llamado la citoquinesis. Y esta citoquinesis o citodiéresis consiste en la división del citoplasma, en donde cada uno de los componentes celulares se reparten equitativamente en dos células hijas. Bien. Ahora, el ciclo celular que acabamos de mencionar y que se subdivide en estas subetapas, puede ser regulado de distintas maneras. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que dentro o a lo largo del ciclo celular existen sitios de regulación. ¿Qué significa eso? Bueno, el tema de la división celular es un proceso que es muy relevante para el adecuado funcionamiento del organismo y por lo tanto está altamente regulado. Entonces, la transición de una fase a otra dentro del ciclo celular está controlada de manera rigurosa. Bien. Ahora, vamos a ver que existen un punto de restricción, existen 3 puntos de control del ciclo celular y la llamada fase sin control. ¿Ok? Entonces, el punto de restricción está hacia el final de la etapa de G1 y luego tenemos los puntos de control del ciclo celular, que son 3. El primero, que está localizado después del punto de restricción hacia el fin de G1. Luego tenemos un segundo punto de control que va a estar al final de G2, por acá. Y luego tenemos un tercer punto de control dentro de la etapa de división celular o mitosis, en este caso, entre la metafase y la anafase. Vamos a tener otro punto de control. Y luego tenemos entonces lo que se llama la fase sin control, que está dentro de la fase S. ¿Ok? Ya. Estos sitios de regulación del ciclo celular, en estos sitios se va a producir un monitoreo de ciertos aspectos que van a determinar el avance o no a la siguiente etapa del ciclo celular. Por ejemplo, acá en ese primer punto de control, se va a evaluar si el entorno es o no favorable para la célula y de esa manera, si el entorno es favorable, la célula va a pasar a la fase S, que corresponde a la fase de replicación, requisito fundamental para que luego se produzca una adecuada división celular. O, por ejemplo, si vemos acá, este segundo punto de control, se va a evaluar, por ejemplo, nuevamente si el entorno es favorable para la vida de la célula y para la división celular. Se va a evaluar también si se ha replicado completamente el ADN. Y se va a determinar entonces si se entra o no a la fase de división celular. Una vez dentro de la división, dentro de la etapa de mitosis en la división celular, hay otro punto en que se va a evaluar, por ejemplo, si todos los cromosomas que se han formado están unidos al uso mitótico. Y si eso es así, entonces va a continuar avanzando la mitosis y se va a producir la transición de la metafase hacia la anafase. ¿Ok? Luego, como les decía, hay otras etapas, por ejemplo, otros sitios de regulación como la fase sin control, que está dentro de la fase S y que determina si ocurre o no la replicación. Acá esto básicamente va a estar controlado por una quinasa que va a definir si esto ocurre o no. Bueno, como podemos ver aquí, están representadas las distintas etapas del ciclo celular y podemos ver que eventualmente, específicamente en las etapas de G1 y G2, ciertas células pueden abandonar el ciclo celular.
Abandonar el ciclo celular significa que estas células quedan detenidas en etapa de G1 o en etapa de G2. Estas células que quedan detenidas en esta etapa se dice que están en estado de G0. Noten ustedes que si la célula queda, por lo tanto, detenido en estado de G01, por ejemplo, si quedó aquí detenido, podríamos decir que estado de G01, esta célula deja de dividirse. Este fenómeno va a ser común en muchas células diferenciadas, altamente diferenciadas y especializadas, como en las neuronas y en algunas células musculares. ¿Ok? Hay otras células que solamente bajo ciertas condiciones que están asociadas, por ejemplo, a situaciones de daño de otras células o de las mismas células, pueden eventualmente retomar el ciclo celular, continuar con este y entrar a dividirse. Pero eso habitualmente no ocurre. Entonces hay células, normalmente esto ocurre con células que tienen grados moderados de diferenciación celular. ¿Ok? ¿Cómo podrían ser, por ejemplo, células pancreáticas, parte de la célula hepática, etcétera? Pero que, como ustedes ven, esa división celular no alcanza, por ejemplo, para la regeneración de un órgano en caso de daño, pero sí puede reparar o recuperarse parte de estas células, dada la importancia que tienen para el funcionamiento del organismo. Bien. Bueno, aparte de que entonces ya entendemos que existen ciertos sitios, que serían momentos en el fondo, más que sitios, serían momentos en que se va a controlar el ciclo celular. Y ese control implica la transición de una etapa a la siguiente. Para que eso pueda ocurrir, existen proteínas que van a permitir el progreso del ciclo mediante la fosforilación de diversas proteínas que son, por lo tanto, del tipo quinasa, y otras proteínas que inhiben la progresión del ciclo celular. Bueno, dentro de las proteínas que permiten, ¿no es cierto?, la transición entre una etapa y otra a través de fosforilación, aquí encontramos a las llamadas CDK ciclinas. Eso significa que son quinasas dependientes de otra proteína que vamos a llamar la ciclina. Con respecto a estas quinasas, se han caracterizado por lo menos 6, y hay 4 en que se ha caracterizado su función o se conoce su función. Por otro lado, se conocen alrededor de 4 tipos de ciclinas que se conocen como ciclina A, B, D y E, aunque hay otras nomenclaturas. Ahora, estas quinasas, para funcionar adecuadamente, se asocian a cierto tipo de ciclina de manera específica. Cuando esta quinasa está unida a su ciclina específica, es activa y puede fosforilar otras proteínas. Bueno, lo que se ha visto es que estas quinasas pueden interactuar con estas ciclinas para formar 6 complejos CDK ciclina, que serían estos que aparecen acá: CDK1 ciclina A, CDK1 ciclina B, CDK2 ciclina A, CDK2 ciclina E, CDK4 ciclina D, CDK6 ciclina D. Esos serían los 4 posibles complejos CDK ciclina. Y como les decía, una vez que se han formado estos complejos, van a fosforilar ciertas proteínas y van a controlar la transición de una etapa a otra del ciclo celular. Sin embargo, por otra parte, vamos a encontrar proteínas que inhiben la progresión del ciclo celular y que se dividen en 2 grupos, las INK4 y las CYP. Las proteínas INK4, su nombre viene de proteínas inhibidoras de la quinasa 4, se llaman así porque obviamente inhiben los complejos CDK4 ciclina D. Pero se ha visto que también pueden inhibir los complejos CDK6 ciclina D. ¿Ok? Entonces, las proteínas INK4 solamente pueden inhibir a estos complejos de quinasas que están asociados a la ciclina D. Y el ejemplo de estas proteínas del tipo INK es el P16.
Por otro lado, vamos a encontrar proteínas inhibidoras de ciclasa, quinasas, dependientes de ciclina. Estas proteínas inhibidoras de quinasas dependientes de ciclina pueden inhibir a cualquier complejo que tenga las ciclinas 1, 2, 4 o 6. O sea, pueden inhibir a la gran mayoría de las quinasas dependientes de ciclina. Y ejemplos de estas proteínas podemos mencionar el P21 y el P27. Entonces, para que nos hagamos una idea un poco más visual, acá abajo vemos a una quinasa dependiente de ciclina en su forma activa, y aquí vemos que cuando se expresa P27, P27 reconoce al complejo quinasa ciclina y al unirse a este lo inactiva. ¿Ok? Ahora bien, para entender o conocer un poco más a estas quinasas dependientes de ciclina, nos vamos a dar cuenta que una parte de la proteína es la que tiene actividad quinasa y que por lo tanto se encarga de fosforilar a otras proteínas. Y esta proteína se une a este elemento regulatorio que sería la ciclina. Entonces la ciclina actúa como un elemento regulatorio del funcionamiento de esta quinasa. Entonces, solamente cuando está unida esta quinasa va a estar activa. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando se activa? Fosforilar proteínas que van a promover el avance de alguna de las etapas del ciclo celular. Lo que vemos acá abajo es una estructura un poco más detallada de estas quinasas dependientes de ciclina. Aquí vemos el componente que le confiere la actividad quinasa y aquí vemos, ¿no es cierto?, el complejo regulatorio, que es la ciclina. ¿Ok? Vemos aquí también algunos sitios donde esta proteína puede ser fosforilada y vamos a ver que algunos tipos de fosforilación en ciertos residuos van a activar a estas quinasas y otras fosforilaciones en otros residuos pueden inhibirla. ¿Ok? Asimismo también vemos que esta subunidad que aparece aquí como CKI es la región a la cual se van a unir proteínas que pueden inhibir a esta quinasa. Entonces, como hemos señalado, estas quinasas, en primer lugar, su actividad requiere de la unión a una ciclina específica, punto 1. Pero independiente de que esté unida a la ciclina específica, su funcionamiento puede ser a la vez modulado por la interacción con otras proteínas como las que mencionamos antes, que eran las proteínas inhibidoras de quinasa, que podían ser del tipo CYP, que afectaban a casi cualquier complejo, o la INK4, que afectaban solamente a ciertos tipos de complejos quinasa ciclina. Bueno, ¿cómo entonces se controla principalmente la actividad de estas quinasas a lo largo del ciclo celular? Modificando los niveles de ciclina. ¿Y qué es lo que hace cambiar los niveles de ciclina? Bueno, primero tendríamos que decir que las ciclinas se están sintetizando en forma regular a lo largo del ciclo, sin embargo, en determinadas etapas del ciclo estas van a ser degradadas y por lo tanto sus concentraciones van a aumentar y de repente van a disminuir en cierta etapa del ciclo. Estas disminuciones en las concentraciones de ciclina van a provocar la inactivación de su quinasa específica. A su vez, ¿no es cierto?, a medida que aumente la concentración de una ciclina determinada, esta se va a unir a su quinasa y va a producir la activación de la misma. De este modo, se van a producir activaciones en momentos específicos del ciclo celular de cada una de estos complejos quinasa dependiente de ciclina. Lo que hace que estas ciclinas disminuyan su concentración a lo largo del ciclo celular es que en determinados momentos estas proteínas van a ser degradadas por la vía ubiquitina proteosoma, que nosotros ya conocimos anteriormente y que consiste en la agregación de una gran cantidad de ubiquitinas en estas ciclinas
lo que hace que éstas ingresen al proteosoma, donde van a ser cortadas o clivadas, van a ser degradadas a algunos péptidos. Y de esa manera, entonces, al ser degradadas estas ciclinas y bajar su concentración, la quinasa respectiva se va a inhibir. Por ejemplo, en esta etapa del ciclo vemos que aumenta esta ciclina que aquí aparece representada de color azul, entonces se une a esta quinasa y la activa. Y eso va a controlar la transición en esta zona del ciclo. Sin embargo, luego su nivel baja y por lo tanto esta quinasa se va a inactivar. Sin embargo, aumentan los niveles de esta otra quinasa que aparece aquí representada de color rojo, que es, perdón, de esta otra ciclina, que es, aquí se menciona como ciclina S, y que me va a activar esta otra quinasa. Entonces, al activarse esta quinasa en esta etapa del ciclo, nos va a controlar la transición a esta otra etapa del ciclo. Y así sucesivamente. Entonces, aquí vemos 3 puntos de control dentro del ciclo, ¿no es cierto? Y vemos también aquí este punto de control dentro de la división celular, la metafase, que no depende de ciclinas, no depende de quinasas dependientes de ciclina, sino que depende de un complejo promotor de la anafase, que ya vamos a conocer. Entonces, repito, la transición a cada una de estas etapas, a una de estas zonas del ciclo, depende de la activación de determinadas quinasas, y la activación de estas quinasas depende de los cambios en las concentraciones de ciclina. Por otra parte, aquí dentro de la división celular, va a ser importante la participación de estos complejos promotores de la anafase. Bien, ahora que sabemos que cada una de estas quinasas es responsable de la promoción o el avance de cada una de estas etapas del ciclo celular, así como también en este caso el complejo promotor de la anafase también es responsable aquí del avance del paso de la metafase a la anafase, cada una de estas puede ser modulada por otras proteínas. Y a su vez, esas otras proteínas van a ser de algún modo indicadores de algún cambio en el medio extracelular, pueden ser indicadores de un daño en el ADN, de indicadores de que el ADN no ha sido replicado correctamente, de que hay daño en el ADN, o de que hay cromosomas que no se unieron al uso mitótico. Entonces, estos factores, a su vez, que pueden ser externos, van a incidir sobre los niveles de otras proteínas que a su vez van a modular a estas quinasas. Y de esa manera se va a afectar la transición en cada momento del ciclo celular. Entonces, veamos, por ejemplo, situaciones ya más específicas de cómo se produce este control. Aquí a la izquierda vemos entonces las etapas del ciclo celular y vemos algunas de las quinasas dependientes de ciclina que van a ser importantes en cada una de estas etapas. Aquí el grosor de estos dibujos, de estos colores, indica los momentos en que disminuye la ciclina y luego aumenta la concentración de esta ciclina activando a las quinasas respectivas. ¿Ok? Entonces vemos que eso va a cambiar en cada uno de estos momentos del ciclo. Entonces partamos con el punto de restricción. Recordemos que este punto de restricción estaba al final de G1, hacia el final de G1, y por lo tanto esto es súper importante para determinar entonces si la célula entra o no al ciclo celular. ¿Por qué digo esto? Porque de G1 a S significa que la célula estaría entrando a la fase de replicación, que como hemos dicho es una condición fundamental para que luego ocurra la división celular. Bueno, este punto depende de las condiciones del medio, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Aquí hay una quinasa importante, que es el complejo CDK4, ciclina D, o también el complejo CDK6, ciclina D. Estos complejos, básicamente, lo que hacen al activarse es fosforilar, ¿no es cierto?, a una proteína
que es esta proteína llamada RB, que al fosforilarse me libera un factor de transcripción que es el E2F. Noten ustedes que cuando no está fosforilada RB, o factor o el retinoblastoma, también se conoce este RB, está asociado al E2F. Cuando está asociado al E2F, E2F está inactivo. Pero al ser fosforilado, este RB libera a E2F y este es un factor de transcripción que lo que hace es inducir la transcripción de los genes necesarios de las proteínas que codifican para las proteínas necesarias para la síntesis de ADN. ¿Ok? Entonces, al liberarse E2F, va a actuar como un factor de transcripción y eso va a estimular la transcripción de todas aquellas proteínas que son necesarias para la replicación. Y de ese modo, entonces la célula va a entrar a la fase S. Sin embargo, tenemos también a P16, como les decía. Los niveles de P16 o la expresión de P16 va a variar dependiendo de las condiciones ambientales. Pero si P16 se expresa, entonces P16 se une a este complejo quinasa-ciclina, inactivándolo. Y al inactivarlo, no se produce la fosforilación de RB y entonces no se libera este factor de transcripción que va a promover la transcripción de las proteínas necesarias para la replicación. Luego tenemos el primer punto de control que estaba después del punto de restricción, mucho más cercano a ese, pero hacia el final de G1. Todavía entró G1, pero ya casi llegando a ese. En este punto de control, lo que se revisaba eran las condiciones del medio, buscando factores externos que induzcan el progreso del ciclo celular. Se revisa que la célula haya crecido suficiente y que el material genético esté intacto. Si todo eso es así, entonces las quinasas correspondientes actúan y se produce la transición. Entonces, ¿cuáles son las proteínas reguladoras implicadas en el primer punto de control? Bueno, por un lado tenemos esta quinasa, que es la CDK2 ciclina E, el complejo CDK2 ciclina E. ¿Qué es lo que hace esta proteína? ¿No es cierto? Cuando esta quinasa está activa, va a fosforilar a una proteína que es PRB. Entonces, al fosforilar a esta proteína que nosotros ya conocimos, va a liberar este factor E2F y ese E2F va entonces a promover la transcripción y la expresión entonces de las enzimas necesarias para la síntesis del ADN. Sin embargo, en este punto de control 1, si hay algún problema como una lesión en el ADN, se va a activar el P53 y este P53 va a inducir la expresión de P21. P21 se va a unir a esta quinasa, la va a inactivar y entonces nada de esto va a poder ocurrir. Bueno, con respecto a un poco cómo se dan este tipo de situaciones. Bueno, lo que ocurre es que cuando hay daños en el ADN, por ejemplo, se activan ciertas quinasas que finalmente van a provocar la fosforilación de P53. Al fosforilarse P53, este va a liberarse de esta proteína MDM2. ¿Por qué es importante este paso? Porque cuando P53 está unido a MDM2, este va a ser poliubiquitinizado y va a ser degradado en el proteosoma. Por lo tanto, entonces, si este P53 es fosforilado, recordemos que esta fosforilación fue consecuencia de un daño en el ADN, P53 se va a unir a una región regulatoria de un gen, en este caso va a estimular la transcripción del gen P21 y aquí se va a expresar el ARN mensajero de P21 y luego la proteína P21, que como vimos anteriormente, cuando se expresa P21, este se une al complejo
quinasa ciclina y lo neutraliza. Entonces, si volvemos acá, vemos que este P21 se une a este complejo CDK2 ciclina E y evita la fosforilación de esta proteína, impidiendo la liberación de este factor e impidiendo que se expresen las enzimas necesarias para la síntesis de ADN. Y de esa manera se estaría bloqueando el paso a la fase S, que es donde ocurre la replicación. Bueno, en el segundo punto de control se encuentra el final de G2, y en este punto lo que se chequea es que el material se haya duplicado completamente, que el material genético no contenga errores y que el medio extracelular sea el adecuado. Si esto es así, entonces se va a progresar a la fase de división celular. Sin embargo, si esto no es así, va a ser modulado por otras proteínas que van a inhibir a una quinasa. Bueno, ¿cuáles son las proteínas regulatorias acá? Bueno, los complejos CDK1 ciclina A y los complejos CDK1 ciclina B permiten el paso a través de G2. Este complejo formado por CDK1 y la ciclina A o CDK1 y la ciclina B es lo que se conoce como el factor promotor de la mitosis. Entonces, la holoenzima, que estaría formada por la quinasa más la ciclina, es este factor promotor de mitosis, que al fosforilar ciertas proteínas, entonces va a permitir el ingreso a la siguiente etapa, que es la mitosis. Ahora bien, si hay alteraciones en el ADN, van a aumentar los niveles de P53, como hemos dicho anteriormente, y como ya sabemos, esto va a promover la expresión de P21. Y esa P21 se va a unir a cualquier complejo que tenga estas CDK1, 2, 4 o 6 asociadas a una ciclina. ¿Ok? Entonces, de esa manera, este factor promotor de la mitosis podría ser eventualmente inactivado por esta proteína inhibitoria. Ahora bien, el factor promotor de la mitosis, dentro de sus acciones, al fosforilar proteínas, va a estar el estimular la condensación de la cromatina, promover la disgregación de la envoltura nuclear, producir la fragmentación de organelos como el Golgi y el retículo, y también promover la formación del uso mitótico. Todo eso a través de la activación de este factor que puede ser inhibido por ciertas proteínas en la medida que no están dadas las condiciones ideales. Aquí lo que vemos es algo que ustedes ya vieron cuando analizamos citoesqueleto, y es que cuando este factor promotor de la mitosis fosforila a las lamininas de la lámina nuclear, lo que va a ocurrir es que se va a desintegrar la envoltura nuclear. Entonces, al estar fosforiladas las lamininas nucleares, se digrega y se forman múltiples vesículas, y de esa manera desaparece la envoltura nuclear en la profase, que es la primera etapa de la mitosis. Luego, a medida que avanza la mitosis, por ejemplo en la telofase temprana, estas lamininas van a ser desfosforiladas, y al ser desfosforiladas, entonces se pueden volver a reorganizar, a ensamblar entre sí, y vuelven a empezar a formar la envoltura nuclear, que en este caso va a ser la envoltura nuclear de las células hijas. ¿Ok? Entonces, a medida que avanza la telofase, se van a ir formando nuevamente las envolturas nucleares de las dos células resultantes de esta mitosis. Bueno, el tercer punto de control, como ya habíamos dicho, se localiza dentro de la fase M, entre la metafase y la anafase. En este momento se produce la revisión de todos los cromosomas que se hayan unido al uso mitótico. Entonces, si esto es así, se va a progresar a la etapa siguiente. Si no es así, entonces se va a bloquear este sistema. ¿Y qué sistema es el que se va a bloquear? Este conjunto llamado el complejo promotor de la anafase. ¿Ok?
Entonces veamos cómo funciona esto. Bueno, aquí tenemos a esta proteína, la APC, que sería el complejo promotor de la anafase, esta proteína, que como vemos acá, se puede unir a esta otra proteína que es CDC20, y cuando está unida a CDC20, entonces se activa. Al activarse este complejo promotor de la anafase, lo que va a hacer es inducir la poliubiquitinación de esta separasa, de esta securina, de la securina. Entonces, APC activo induce la poliubiquitinación de la securina. Y al degradarse esta securina, esta separasa, que estaba antes inactiva, ahora se activa. Noten ustedes entonces que antes de que se activara la APC, esta separasa estaba unida a la securina y mientras eso ocurría estaba en estado inactivo. Pero al ser degradada ahora esta securina, la separasa se activa y lo que va a hacer esta enzima es cortar las coecinas. Las coecinas son estos complejos proteicos que mantienen unidos las cromátidas dentro de los cromosomas duplicados. De esta manera, al romper estas coecinas, los cromosomas duplicados se pueden separar formando cada uno de ellos dos cromosomas simples. ¿Ok? Entonces este cromosoma duplicado va a formar dos cromosomas simples, cada uno constituido de una cromática. Bien, entonces ese es el sistema. Si todo está bien, entonces se activa el APC y se produce la separación de estos cromosomas duplicados en dos cromosomas simples. Si hay problemas, o sea, si los cromosomas no están adecuadamente unidos al uso mitótico, esto no va a ocurrir y por lo tanto tampoco se va a producir la anafase. Bueno, por último, dentro de estos sitios de regulación habíamos hablado de la fase sin control o sin punto de control que estaba dentro de la fase S. Y acá, en esta etapa, lo que tenemos es un complejo de reconocimiento que va a ser importante, que se llama el complejo de reconocimiento del origen y que se abrevia como ORC. Y este complejo de reconocimiento del origen se va a unir de manera específica a las secuencias de origen de replicación. Las secuencias de origen de replicación son secuencias dentro del ADN en donde la doble hebra se va a abrir para formar la burbuja de replicación. ¿Ok? Entonces, estos ORC o complejos de origen de reconocimiento del origen se unen a estas secuencias de origen de replicación. Pero para que, y este es el punto de partida, entonces, para que ocurran otras cosas. Entonces, en G1 se va a formar este complejo de reconocimiento del origen de la replicación y una vez que se forme se van a unir otras proteínas como CDC6 y MCM. Cuando estas proteínas se unan, se forma entonces lo que llamamos el complejo de prerreplicación. Sin embargo, hay un tipo de quinasa dependiente de ciclina que al activarse va a desorganizar este complejo de prerreplicación, permitiendo que se unan las enzimas necesarias para la replicación. Y de ese modo, entonces, va a continuar el proceso y va a comenzar la síntesis de ADN. Veamos con imágenes cómo ocurre esto para que quede más claro. Bueno, acá arriba vemos el ADN y de color celeste vemos las secuencias de origen de replicación. De color verde se ven las proteínas que forman el ORC, el complejo de reconocimiento de origen, ¿okay? Que habíamos mencionado. Este complejo de reconocimiento de origen se une a esas secuencias de origen en el ADN. Una vez que esto ocurre, se asocian otras proteínas como CDC6, que está acá, CDT1, que también se agrega acá, y luego se agregan otras como
MCM. MCM es la helicasa en el fondo. La helicasa, recordemos que es la enzima que rompe los enlaces por puente de hidrógeno y abre la doble hebra para que ocurra la replicación. Entonces, en este caso, una vez que se une MCM, se forma lo que llamamos el complejo prereplicativo. ¿Ok? Entonces ahí está listo el complejo prereplicativo, pero ahora lo que necesitamos es la acción de esta quinasa dependiente de ciclina. Esta quinasa dependiente de ciclina, al activarse, lo que va a hacer es fosforilar a esta proteína CDC6, y lo que va a permitir entonces que se libere también esta otra proteína que es CDT1. Al liberarse esta proteína CDT1 y ser degradada esta proteína llamada CDS6, va a permitir entonces que ahora se unan otras proteínas y se forme lo que se llama el complejo de inicio o de preinicio. Y de esa manera entonces va a poder producirse o abrirse esta horquilla de replicación y comenzar a ingresar las otras enzimas necesarias para el proceso de replicación. Entonces, repito, lo que hace esta quinasa al activarse es fosforilar a ciertas proteínas de este complejo prereplicativo, lo cual va a permitir entonces que lleguen las enzimas necesarias para la replicación y entonces se active la helicasa abriendo la doble hebra y lleguen las ADN polimerasas correspondientes para que este proceso se inicie. Entonces, como podemos ver acá, en G1 solamente se forma el complejo replicativo, pero es en ese que se activa esta quinasa que al fosforilar algunas de estas proteínas, concretamente a la proteína CDC6 dentro del complejo prereplicativo, permite que se libere esta otra proteína inhibitoria que es CDT1 y entonces eso va a permitir la llegada de otras proteínas y que se dé inicio entonces a la replicación. Bueno, como hemos dicho anteriormente, para entender cómo ocurre la mitosis, durante la interfase, específicamente la transición entre S y G2, entre S y G2, se producía la duplicación de los centrosomas, que como dijimos, si se trataba de una célula animal, se duplicaban también los centriolos. Entonces, cada centrosoma con su centriolo. Por lo tanto, cuando comienza la primera etapa de la mitosis, ya partimos con los centrosomas duplicados o los centriolos duplicados. Entonces vamos a tener dos regiones organizadoras de microtúbulos previamente formadas porque ya se han duplicado en la transición entre la fase S y G2. Bueno, como ya hemos señalado entonces, un aspecto muy importante a tener presente durante el ciclo celular es que en la fase S es cuando se produce la replicación. Y por lo tanto, si antes teníamos solamente una molécula de ADN, esta va a dar origen a las dos moléculas de ADN que luego van a tener sentido cuando veamos los cromosomas que se condensan durante la mitosis, ya que ahí entonces los cromosomas se van a ver duplicados. Entonces, la cantidad de ADN al final de la fase S se va a duplicar. Y esa condición es fundamental porque en la mitosis estos cromosomas duplicados van a dividirse y por lo tanto esa cantidad de ADN se va a reducir. ¿Ok? Entonces, significa que si partimos con una célula que tenía una cantidad de ADN 2C, al final de la fase S va a tener 4C. Esa célula se va a mantener con 4C durante la fase G2 y al final de la mitosis va a volver a quedar en 2C. ¿Ok? Entonces, ahora estamos en condiciones de analizar la mitosis. Bueno, la mitosis es una forma de división celular propia de la célula eucarionte. La vamos a ver en las células somáticas
Y esta forma de división permite el crecimiento de los organismos, de los órganos, permite la regeneración y reparación de ciertos tejidos y es fundamental para la vida. ¿Ok? También, en algunos casos, cuando se trata de organismos unicelulares, va a representar una forma de reproducción, pero que tiene la particularidad, y que es súper relevante esto que voy a decir, que las células resultantes de esta célula progenitora van a ser genéticamente idénticas o casi idénticas. Es decir, la mitosis es una forma de división celular en donde no va a haber variabilidad génica. ¿Ok? Bueno. Entonces, las etapas de la mitosis serían, aquí primero vemos la interfase, luego vemos la profase, que podemos hablar de una profase temprana, de una profase tardía, luego vamos a ver la metafase, la anafase y la telofase. Bueno, recordemos que en la interfase el núcleo está delimitado, definido, ¿no es cierto? La cromatina se ve dispersa y ya vemos los centriolos en este caso duplicados. En la profase lo que va a ocurrir es que la envoltura nuclear va a irse disgregando paulatinamente y la cromatina va a comenzar a condensarse. A medida que se condensa la cromatina, se comienzan a visualizar los cromosomas. Y estos centriolos o estos centrosomas van a generar a partir de ellos se van a generar unos microtúbulos y van a irse separando entre sí. Entonces, estos centrosomas se van a ir desplazando hacia los polos opuestos de la célula. Entonces, hacia el final de la profase, vamos a ver que desde estos centrosomas, que es donde están estos centriolos, se van a formar estas estructuras formadas por microtúbulos que constituyen el uso mitótico. ¿Ok? Ya vemos que la envoltura nuclear ha desaparecido casi por completo y pasamos entonces a la siguiente etapa, que es la metafase. El prefijo meta significa en la mitad y eso se refiere a que un aspecto característico de la metafase es que los cromosomas ahora se van a orientar dentro de este uso mitótico en la mitad o centro del uso mitótico. Podríamos decir en la línea ecuatorial del uso mitótico. Entonces, esta figura que van a generar los cromosomas en el ecuador del uso mitótico es lo que llamamos la placa metafásica. ¿Ok? Y como vamos a ver más adelante, para que esto ocurra, los cromosomas se van a disponer y se van a unir a estos microtúbulos a través de una estructura proteica que es el cinetocoro o kinetocoro y que está asociado a su centrómero. Luego en la anafase, el prefijo ana significa separación. Y lo que ocurre acá es que los cromosomas duplicados se dividen, se separan. Y cada cromosoma simple migra al polo opuesto. Entonces aquí los cromosomas se dividen y los cromosomas simples migran a los polos opuestos. Finalmente, en la telofase lo que vamos a tener es que ya estos cromosomas han llegado al polo opuesto y comienza el proceso inverso, es decir, se empieza a decondensar esta cromatina y se comienzan a formar las envolturas nucleares. Entonces, de esa manera, poco a poco se empiezan a formar los núcleos de las células hijas y de manera simultánea va ocurriendo un proceso que llamamos la citoquinesis o citocinesis y que consiste en la división del citoplasma. Ahora, si pensamos en el complejo cromosómico y la cantidad de ADN, nos vamos a dar cuenta que el complejo cromosómico es diploide, es decir, los cromosomas homólogos están formando parejas. Y la cantidad de ADN por complejo cromosómico es de 4 moléculas de ADN. Eso significa 4C. Entonces,
recordemos que en G1 la célula entonces va a tener 4C. Es decir, aquí ya ha pasado la replicación y por lo tanto es 4C. Durante la profase, la célula va a seguir siendo 2N y 4C, al igual que en la metafase. Pero en la anafase ocurre algo particular, y es que como se dividen los centrómeros, transitoriamente el número de cromosomas se duplica. Por eso entonces aquí tenemos que va a ser 4N. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver 4 cromosomas homólogos, ¿ok? En este caso van a ser cromosomas simples. Entonces, de ahí ese 4N. Y la cantidad de N va a seguir siendo la misma, 4C. Luego tenemos acá que al final de la telofase, ya cuando se han separado los citoplasmas, incluso con la citoquinesis, una vez que ocurrió la citoquinesis y se han separado completamente las células con sus núcleos respectivos, la célula vuelve a ser diploide y la cantidad de ADN se ha repartido equitativamente y queda en 2C. Entonces, podríamos decir que la mitosis es una división equitativa o ecuacional. ¿Por qué razón? Porque la célula progenitora era diploide y las células hijas, continúan siendo diploides. Entonces, repito, se mantiene el complejo cromosómico. Y si bien acá en las células hijas la cantidad de ADN se redujo, una vez que cada una de estas células hijas crezca, entre al ciclo celular y pase por la fase S, va nuevamente a quedar como 2N4C, como lo era la célula progenitora. Ahora bien, complementando algunas de las cosas que ya hemos mencionado de la mitosis, podemos ver acá el centrómero, que sería esta zona donde se estrangula el cromosoma, este estrangulamiento, y vemos que en esta zona hay una estructura proteica que se llama el kinetocoro o cinetocoro. El kinetocoro está formada por estas láminas, una lámina interna, una lámina intermedia y una lámina externa. Y esta estructura es de naturaleza proteica y está asociada también a esta proteína que aquí aparece como NDC80, que le permite unirse a los microtúbulos. De este modo, los cromosomas se unen a los microtúbulos que forman este uso mitótico que está acá. Y de esa manera se van ordenando dentro de este uso mitótico. Entonces, estas fibras del uso mitótico se formaron a partir de estos centrosomas que estaban en los polos opuestos de la célula y están formados por microtúbulos. Cuando analizamos entonces los microtúbulos que se proyectan de estos centrosomas, los más cortos van a ser los microtúbulos que vamos a llamar astrales. Por otra parte, los microtúbulos que se superponen en el ecuador del uso mitótico van a ser los microtúbulos polares o también llamados interpolares. Y por otro lado vamos a tener los microtúbulos que se unen al kinetocoro y que conectan a los cromosomas, o sea, estos que vemos acá. Y esos serían los microtúbulos cinetocóricos o microtúbulos kinetocóricos. Entonces en esta otra imagen vemos acá los centrosomas en los polos opuestos, vemos los microtúbulos que se proyectan con su polaridad respectiva, eso ya lo vimos en citoesqueleto, recordemos que el extremo menos del microtúbulo está hacia el centrosoma y el más se aleja de él, y eso se repite acá. Estos serían los microtúbulos astrales, y estos serían los microtúbulos que forman el uso mitótico, que se dividen en dos. Los microtúbulos polares, que serían estos rojos, que se encuentran en la línea media y se superponen unos con otros, y estos otros que aparecen aquí de color celeste y que serían los microtúbulos kinetocóricos que conectan con los cromosomas a través del kinetocoro. ¿Ok? Bueno, en esta imagen quiero que se fijen acá esas estructuras que se ven aquí justo en la zona en donde se superponen los microtúbulos polares.
y en esta otra donde están los demás microtúbulos. Esto que vemos acá son proteínas de unión a microtúbulos que son del tipo motor y por lo tanto van a promover el deslizamiento de estos microtúbulos y que van a ser importantes para los movimientos anafásicos. Bien, entonces lo que vemos acá son los cromosomas dispuestos en el ecuador del uso mitótico, ¿no es cierto? Esto es durante la metafase. Entonces ahí vemos los cromosomas duplicados, vemos ahí de color celeste los kinetocoros y vemos de color amarillo los microtúbulos kinetocóricos conectándose con ellos. De color celeste aquí vemos los microtúbulos polares que se superponen en el ecuador de este uso. Y por otro lado vemos aquí de color verde los microtúbulos astrales que mencionamos anteriormente. ¿Por qué nos interesa esto? Porque en esta imagen ya se muestra qué tipo de movimientos van a generar cada uno de estos microtúbulos. Por ejemplo, vamos a ver que los microtúbulos cinetocóricos se van a empezar a acortar, lo cual va a favorecer que cuando se divida este cromosoma duplicado en dos cromátidas o dos cromosomas simples, cada uno de los cromosomas simples va a migrar al polo opuesto, en dirección hacia el centrosoma. Y por su parte, los microtúbulos polares, en cambio, van a polimerizar, van a crecer. Eso va a hacer que cada vez se separen más estos centrosomas y a medida que crecen, las proteínas motoras que van a estar acá los van a ir deslizando y van a hacer que se separen cada vez más. Esto se va a ver favorecido además por otras proteínas motoras que van a traccionar de los microtúbulos astrales, haciendo que estos centrosomas se acerquen hacia la membrana plasmática de las células, ¿ok? Entonces, por un lado, estos centrosomas van a ir fuerzas que los van a ir acercando hacia la membrana plasmática y hay otras que los van a ir haciendo que se alejen desde la línea media hacia la periferia. ¿Ok? Entonces, repito, los microtúbulos polares van a polimerizar, ¿no es cierto? Van a ir alargándose y en cambio los microtúbulos kinetocóricos se van a ir acortando. Entonces así significa que cuando hablamos de anafase, esta se explica a través de dos clases de movimientos. Por un lado vamos a tener los movimientos anafásicos de tipo A, que son los que permiten que las cromátidas o cromosomas simples migren hacia los polos opuestos. ¿Cómo va a ocurrir esto? Por un lado, gracias al acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos y también a proteínas motoras que van a favorecer el que el cromosoma vaya desplazando, cada cromosoma se vaya desplazando a través del microtúbulo y de esta manera se vaya acercando a los centrosomas. Entonces, este movimiento, como les decía, implica el acortamiento principalmente de los microtúbulos cinetocóricos. Por otra parte, la anafase B o los movimientos anafásicos de tipo B, lo que permiten es la separación de los centrosomas. Permiten que estos se vayan separando cada vez más y a su vez, indirectamente, contribuya también a la separación de estos cromosomas simples. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, va a ocurrir porque, por un lado, estos microtúbulos polares se van a ir alargando, pero a su vez las proteínas motoras que están acá los van a hacer deslizarse. Entonces se alargan y se van deslizando, haciendo que cada vez estos centrosomas queden más alejados. Y por otro lado, va a haber proteínas motoras que van a arrastrar o van a traccionar los centrosomas hacia los polos opuestos. Entonces, por un lado, va a haber fuerzas que traccionan estos centrosomas al polo opuesto a través de proteínas motoras que van a interactuar con estos microtúbulos astrales, y por otro lado, va a haber proteínas motoras que van a interactuar con los microtúbulos polares, los que se van a ir polimerizando, cada vez haciendo más largo y cada vez separando más los dos polos. Bueno, lo que podemos ver acá es un poco lo que pasa
durante la anafase A, que como decíamos, por un lado el microtúbulo se va a ir depolarizando, se va a ir acortando. Aquí está representado el kinetocoro, y lo que se ve aquí son proteínas motoras cuya función depende de ATP. Entonces, por un lado, depolimeriza, ¿no es cierto? Por un lado se va depolimerizando el microtúbulo, y por otro lado estas proteínas motoras se van moviendo y van haciendo que, a medida que por un lado se degrada el microtúbulo, se acorta, y por otro lado estas proteínas motoras hacen que el cromosoma corra y se desplace hacia, alejándose, ¿no es cierto?, de la línea media, alejándose de la línea media. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver el rol que juegan las proteínas motoras durante la anafase. Vemos aquí que en la separación de estos microtúbulos polares que se superponen van a participar quinesinas. Estas quinesinas que vemos aquí van a hacer que estos se vayan deslizando para acá y estos para acá, y junto con eso van, por un lado polimerizan y por otro lado se van deslizando, lo que los va alejando cada vez más entre sí. Y por otro lado vemos que acá entre el córtex, entre la zona cortical y los microtúbulos de tipo astral, se unen estas dineínas que corren en dirección hacia el extremo menos. Por lo tanto, estas tienden a traccionar a los centrosomas hacia los polos opuestos. Entonces, repito, estas dineínas al promover el deslizamiento o el movimiento de estos microtúbulos astrales, lo que hacen es traccionar los centrosomas hacia los polos opuestos. Y por su parte, las quinesinas que interactúan en la zona de superposición entre los microtúbulos polares hacen que estos microtúbulos polares a su vez se vayan separando cada vez más entre sí. Y de esa manera entonces se producen los movimientos anafásicos. En este caso estaríamos hablando de los movimientos anafásicos de tipo B, más bien, ¿no es cierto? Los movimientos anafásicos de tipo B. Bueno, como ya hemos señalado, para que se produzca la anafase es necesaria la activación de este complejo promotor de la anafase, que requiere de la unión de CDC20, ya que cuando está activo, lo que va a hacer es inducir la ubiquitinización de esta separasa. Al degradar la separasa, se va a activar esta enzima que es la separasa. Perdón, vuelvo a repetir. Al activarse el complejo promotor de la anafase, lo que va a hacer es inducir la degradación de la securina. Y al degradarse la securina, se activa la separasa. Y es esta enzima la que degrada las coecinas y de esa manera permite la separación de este cromosoma duplicado en estos dos cromosomas simples, o si ustedes quieren, en estas dos cromátidas. Y luego ya hemos explicado entonces de qué manera las fibras del uso mitótico van a permitir entonces la separación de cada uno de estos cromosomas duplicados hacia los polos opuestos. Y donde va a ser importantísimo el rol de los microtúbulos de tipo kinetocórico. Finalmente, para que se produzca la división del citoplasma en una célula animal, se va a formar un anillo contráctil que va a producir la estrangulación del citoplasma en la línea media, donde antes estaba el ecuador del uso mitótico. Ahí se va a producir este estrangulamiento, se va a producir un surco de división que va a ir progresando hasta que finalmente se separa completamente el citoplasma, formando dos células hijas. Si miramos dentro de este anillo contráctil, nos vamos a dar cuenta que está formado por microfilamentos de actina y por proteínas motoras del tipo miosina que permiten el deslizamiento de unas con respecto a otras, y eso va a permitir que esto se vaya estrechando cada vez más. En esta otra imagen, que es una microscopía de barrido, me muestra este surco de división, y entonces tendríamos que pensar que en esta zona
estaría este anillo contráctil formado por actina y miosina. Entonces, como para ir terminando, en la célula animal, la citocinesis o citodiéresis ocurre por estrangulamiento del citoplasma, gracias a este anillo contráctil formado por actina y miosina. Sin embargo, recordemos que en el caso de las células vegetal, estas tienen pared celular y la división del citoplasma ocurre de otra manera y requiere la formación de este tabique membranoso llamado el fragmoplasto. Recordemos que este fragmoplasto se forma por vesiculación del aparato de Golgi. Entonces, vesículas provenientes del aparato de Golgi se van fusionando aquí en la línea media, donde antes estaba el ecuador del uso mitótico, y ahí se van fusionando para formar el fragmoplasto. Una vez que se ha formado completamente, se fusiona acá con las membranas celulares respectivas y de esa manera se completa la división del citoplasma en el caso de la célula vegetal. Entonces, en la célula vegetal, perdón, en la célula animal, la citocinesis es por estrangulamiento, en cambio en la citocinesis en la célula vegetal es por formación del fragmoplasto. Aquí no hay estrangulamiento. Por último, entonces, aquí podemos ver los cambios que hemos descrito en las etapas más importantes del ciclo con respecto a la cantidad de ADN y el complejo cromosómico. Vemos claramente que cuando partimos con esta célula, el complejo cromosómico era diploide y en las células hijas continuó siendo diploide. Por eso es equitativa, este tipo de división celular se conoce como equitativa. La cantidad de ADN vemos que se duplicó una vez que la célula pasó por la fase S. Recordemos que en la fase S se produce la replicación y eso permitió entonces que la cantidad de ADN se duplicara quedando como 4C. Eso es lo que nos explica por qué los cromosomas en la profase se van a ver como cromosomas duplicados y no como cromosomas simples. Luego ocurrió la mitosis y al final de la mitosis, ¿no es cierto? Una vez que ha terminado la telofase y se ha producido la citodiéresis, tenemos entonces dos células hijas y cada una de estas células hijas tiene ahora cromosomas simples. Entonces la cantidad de ADN ahora se redujo a la mitad, porque ahora los cromosomas están formados solamente por una molécula de ADN y no por dos como antes en el cromosoma duplicado. Sin embargo, la célula es diploide. ¿Ok? Entonces, eso es todo con respecto a la mitosis.